Muy buenas noches, amado hermano que me escucha. Muy buenas noches. Declaro bendición sobre ti. Declaro paz sobre tu vida. Que la paz del Todopoderoso de Israel esté contigo y con tu familia. En esta noche quiero compartir una porción de la Sagrada Escritura contigo para que sea de edificación, tal como ha sido para nosotros, así lo sea también contigo. Estaremos hablando. Quiero primero dejar dicho, y quiero que se sepa que este video es para toda aquella persona, no importa la llamada religión que esa persona esté siguiendo. Todas las personas que estén utilizando la Sagrada Escritura de Israel es para esa persona y para toda aquella persona que decide entregarle su vida al Todopoderoso de Israel. Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Este siendo uno de los sellos para nosotros seguimos. ¿A qué poder? ¿A qué país? ¿A qué representación nosotros seguimos, verdad? Entonces, nosotros habemos un grupo de personas, millones de personas que decidieron seguir al Dios Todopoderoso de Israel, ¿verdad? Y yo quiero compartir una porción de la Sagrada Escritura, el cual se encuentra en Deuteronomio capítulo 5, versículo 28. Capítulo 5, versículo 28. Dice: exaltamos al Todopoderoso y le damos la honra, toda gloria y todo honor, porque nos ha permitido tener la Sagrada Escritura. En el nombre del Todopoderoso, su Hijo Yahshua, su Hijo Jesús, ¿verdad? Como lo conocemos todo lo que es el continente hispanoamericano, ¿verdad? Con el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero su nombre en hebreo, es bueno para que aquella persona que no están familiarizados entiendan que su nombre en hebreo es Yahoshua, ¿verdad? El mismo nombre que tenía el que nosotros conocemos en la Sagrada Escritura como Josué. El nombre Yahoshua significa Yahweh salva, o Yahweh es la salvación, ¿ok? Pero el tema de esta noche no es acerca del nombre. El Todopoderoso conoce tu corazón y el Todopoderoso escudriña los corazones, ¿verdad? Y el Todopoderoso lo primero es que busca un corazón que le busque en espíritu y en verdad. Luego que la persona va evolucionando en el conocimiento, ¿verdad?, del Todopoderoso, la persona se va encaminando cuando acepta el Hijo, ese sacrificio que hizo ese cordero precioso que fue inmolado en Jerusalén. Hay un proceso, ¿verdad?, conforme al tiempo, de que la persona se va encaminando y conociendo los mandamientos del Todopoderoso, y el Todopoderoso le va hablando a su corazón, y las personas vamos pidiéndole perdón, pidiéndole disculpa al Todopoderoso, ¿verdad?, por aquellos mandamientos que tal vez en el momento no conocemos la gravedad, ¿verdad? Y el Todopoderoso es paciente. Por eso se dice mucho que ese es el tiempo de la gracia, el tiempo de la bondad, podemos decir, ¿verdad?, de la bondad del Todopoderoso, que Él no ha brindado un tiempo, un espacio de que su pueblo Israel se convierta, ¿verdad?, de sus pecados, ¿verdad?, regrese a los mandamientos sagrados del Todopoderoso, y no ha abierto la puerta a todos nosotros, a todo hispanoparlante, a toda la persona que se encuentra en los cuatro extremos de la tierra.
El Todopoderoso ha sido bondadoso, así como salvó a Noé y a su familia, así como escogió a Abraham, así como reforzó el pacto con Isaac, luego reforzó el pacto con lo que fue con Jacob, ¿verdad? Y luego cumple su promesa de sacar al pueblo de Israel después de 400 años, lo saca de Egipto, ¿verdad? Para entregarle la tierra que el Todopoderoso le dijo a Abraham, le prometió a Abraham que le daría, ¿verdad? Entonces, yo escudriñando las Sagradas Escrituras, me encontré con un pasaje bíblico que me llegó bastante y quisiera compartirlo con todos, con cada uno de los oyentes, de las personas que estarán mirando este vídeo en un futuro, ¿verdad? Porque el plan del Todopoderoso es restaurar lo que se perdió en el principio. Cuando nosotros vamos al principio de la creación, nosotros vemos que nuestros padres lo que hicieron fue que transgredieron un mandato, ¿verdad? Y se ha repetido durante mucho tiempo lo mismo. Entonces, nosotros hemos repetido ese patrón, el pueblo de Israel, que el Todopoderoso apartó para que las naciones, ¿verdad? El Todopoderoso separó a ellos, le entregó mandamientos, le entregó estatutos, pero también dentro del pueblo habían personas que habían salido de Egipto con ellos, ¿verdad? Los cuales eran extranjeros, ¿verdad? Y luego con el tiempo vamos a ver cómo una generación de los descendientes de Moab habita entre ellos. Por ejemplo, Rula, la moabita, ¿verdad? Que decide seguir al Dios de Israel. Entonces, esta noche vamos a agregarle como encabezado, como tema, ¿verdad? La obediencia. Vamos a llamarle la obediencia. ¿Qué peso tiene esto? Porque encontramos personajes en las Sagradas Escrituras que dicen: Padre, tú has visto que yo he andado conforme a tus mandamientos. Y podemos decir que ellos como que se justificaban delante del Todopoderoso. Personas que el Todopoderoso halló justa delante de sus ojos, ¿verdad? Como es el caso de Job, como es el caso de Daniel, como es el caso de Abraham, ¿verdad? Como es el caso de Isaac, como es el caso de Jacob, ¿verdad? Pero enfocándonos más en lo que es Abraham, Isaac, ¿verdad? Ya que Jacob cometió la transgresión de engañar a su hermano, ¿verdad? Pero eran los planes del Todopoderoso bendecir a Jacob. Eran los planes de él, ¿verdad? Entonces, el capítulo que nosotros primero verificamos fue el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, versículo 28, Dice, bendecimos las Sagradas Escrituras ya, en el nombre del Todopoderoso Yahushua, Jesús, y decimos amén. Dice, entonces Yahweh, el Todopoderoso, escuchó la voz de sus palabras de acuerdo a lo que me hablaron. Y el Todopoderoso me dijo: he escuchado el clamor del pueblo y las palabras que te hablaron. Es de mi agrado todo lo que han expresado. Porque el pueblo se expresó bien. Supuestamente al Todopoderoso esto le gustó, ¿verdad? Entonces hay una expresión en el Todopoderoso, en el 29, que del Todopoderoso, que nosotros no le damos mente, nosotros no la ponemos en práctica, nosotros no analizamos. Aquí el Todopoderoso habla y lo hace en forma de expresión, ¿verdad? Lo hace en forma de expresión, dice el 29, oh, si tuvieran tal corazón, que tuvieran temor de mí y guardaran siempre todas mis ordenanzas, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en esto, pero oye cómo es que dice, lo repetiré. Oh, si tuvieran tal corazón, que tuvieran temor
Oye, primero, si tuvieran tal corazón, lo que hace falta en el día de hoy, tal corazón, que tuvieran temor de mí y guardaran siempre todas mis ordenanzas, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Bendecimos al Todopoderoso por estas sagradas escrituras. Y esto me llega bastante, porque luego de ahí, o luego que el Todopoderoso saca al pueblo de Israel, nosotros vemos cómo el Todopoderoso, mediante ellos van sacando lo que tienen en su corazón. El Todopoderoso le va aplicando leyes y mandamientos, estatutos y decretos. ¿Para qué? Para que andaran correctamente delante del Todopoderoso. Porque el Todopoderoso es un ser extremadamente sagrado. El Todopoderoso es un ser superior a todo lo existente, que no se contamina por nada ni por nadie. Podemos ver en todas las sagradas escrituras donde el Todopoderoso esconde su rostro del pueblo de tal persona cuando comete tal hecho. Entonces, amado hermano, el tema es la obediencia. La obediencia. La obediencia del hombre que decide seguir al Todopoderoso. La obediencia en el hombre que no permanece. Porque si nosotros decidimos seguir al Dios de Israel, recordemos, amado hermano, que el Todopoderoso, el Rey, Él es real Rey. Él tiene exigencia. Y para tú buscarle y adorarle a Él, y para tú ser parte de su reino, hay una suma de requisitos de que tú debes de llenar. Y es un corazón limpio, un corazón dispuesto a guardar sus mandamientos. Déjame decirte algo que posiblemente nosotros no ha tomado mucho entenderlo, y por eso nosotros vamos a ver en las Sagradas Escrituras pocos hombres como fue Abraham, pocos hombres como fue Isaac, pocos hombres como fue Jacob, pocos hombres como fue Moisés, pocos hombres como fue Aarón, pocos hombres como fue José y Caleb, pocos hombres como fue David, pocos hombres como fue el maestro de los maestros. Porque nosotros, el hombre natural, ha buscado siempre el pretexto de cuestionar los mandamientos del Todopoderoso. Y a mí, y te voy a decir algo, a mí no me importa a qué religión tú pertenezcas, a qué creencia tú pertenezcas, a qué movimiento tú pertenezcas. En el gran día, la ira del Todopoderoso, no seremos salvos o no seremos apartados por el tipo de llamada religión que tú estés. Ojo con esto, sino que tú vas a ser apartado conforme a lo que vi en tu corazón y conforme a como tú andaste delante del Rey, basado en las Sagradas Escrituras. Nosotros vamos a encontrar muchos versículos donde en Levítico, en Número, en Éxodo, en Deuteronomio, donde el Todopoderoso se le preguntó: ¿y qué hacemos con los extranjeros que quieren? ¿Qué hacemos con estas personas que salieron de Egipto, que quieran guardar la paz? ¿Qué hacemos con este extranjero que habita en medio de nosotros? Todopoderoso le dio instrucciones de qué se iba a hacer con ese extranjero para que fuese igual al pueblo. No había separación, o no hay separación.
como él lo dijo, una misma ley tendrá el natural como el extranjero que habite entre ustedes. Una misma ley tendrá el natural como el extranjero que habite dentro de ustedes. Te voy a decir algo. Quiero que lo entienda. Porque esto desde este momento, la Sagrada Escritura dice, hay un mandamiento que dice, no sé si en Deuteronomio, tendría que buscar lo que dice, que si yo cometo una transgresión, y no sé que la misma es pecado, y luego en 10 años, le estoy poniendo yo el tiempo, en 10 años yo me doy cuenta, mediante las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Yo pertenezco al reino, ¿verdad? Y yo me doy cuenta en 10 años que lo que yo cometí hace 10 años es transgresión delante del Todopoderoso. La palabra me dice a mí que me vale como pecado. La palabra me dice a mí que me vale como transgresión y que yo por ende debo de ofrecer una ofrenda mediante, conforme al pecado que yo cometí. O sea que si yo cometí 10 años atrás una transgresión conforme a la Torá, conforme a la ley del Todopoderoso, y hoy, 10 años, me di cuenta que yo tenía que devolverle los lentes a mi amigo y no se lo devolví, hoy me es pecado. Yo tengo que ofrecer una ofrenda. Está bien, hoy en día tú no vas a ofrecer una ofrenda de tal vez de lo que sea exigido, sea de paloma, sea de esto, sea de un cordero, ¿verdad? Eso también tiene su explicación del por qué no. Pero sí, entonces tú tienes que, ahora ¿qué tú vas a hacer? Humillarte delante del Todopoderoso y rogar para que el Todopoderoso tenga misericordia y acepte lo que fue ese arrepentimiento. No, hermano, él se arrepintió de no ofenderme. Porque a lo que nosotros llamamos 10 mandamientos se dividen 5 y 5. 5 mandamientos que tienen que ver con tu prójimo, el tú a tú. Y 5 mandamientos, cuando tú lo analizas, tienen que ver con todo lo que es el Todopoderoso. Todo lo que tiene que ver. Entonces, déjame decirte que así como le ha pasado a nuestro amado pueblo de Israel, bendito sea Israel para siempre y eternamente. Bendita sea Jerusalén. Así a ellos, le ha pasado al mundo y más a todo el mundo que ya le llegó la Sagrada Escritura. Porque si el Todopoderoso permitió que las Sagradas Escrituras, que estos libros, más no tiene nada, para que ese libro saliera de Israel, hubieron muchas muertes. Porque los que guardaban estos libros, estos rollos, anteriormente, eran extremadamente estrictos con lo que es la Sagrada Escritura. Hemos olvidado a alguien, a un personaje, el cual busca engañar desde el principio. La idea de él es que tú transgredas todos los mandamientos. Y déjame decirte a ti, que aunque no se cumplan por una razón o X que el Todopoderoso ha permitido, déjame decirte que todo lo que salió de la boca del Todopoderoso es sagrado y no se rompe. Al menos de que él haya dicho después que dio un mandamiento, de que él mismo por medio de algún profeta y lo haya rectificado, que haya pasado. Por ejemplo, el sacerdocio, el real sacerdocio, que antes en el principio era un sacerdocio igual que
bajo el orden del Melquisedec, que era rey y sacerdote al mismo tiempo, por no caminar y por el hombre ser como es, y por los sacrificios continuos que se hacían, el Todopoderoso vino y preparó una forma, ¿verdad?, que la cumplió mediante su Hijo, para que mediante la sangre del Cordero nosotros encontramos el perdón de los pecados para siempre. Pero no fue que las Sagradas Escrituras fueron cambiadas. Él cambió el orden del sacerdocio. Por eso le dijo Juan el inmersor, el bautista, le dijo: yo tengo que menguar para que él crezca. Le entregó, como Juan el inmersor era el hijo de Zacarías, el último, mediante el orden levítico, Zacarías, el sacerdote, que lo mataron en el templo. Entonces Juan le seguía a Juan, pero Juan, el Todopoderoso, lo escogió como profeta. Le pasó la real, como se dice en hebreo, que es Juná, el real sacerdocio. Entonces, yo quiero que tú medites en todas las Sagradas Escrituras, porque por eso llega un momento donde en tu pensamiento han llegado momentos a creer que las Sagradas Escrituras se contradicen. Y no me digas que no te ha pasado, porque a todo no ha pasado. Y sé que en mucho, y quiero un like, o quiero que me digan en los comentarios si te ha pasado, que tú encuentras como que un versículo como que contradice a otro, o un versículo mayormente, ¿verdad? Hay muchos de nosotros que somos muy versiculeros. Pues todo es con lo contrastamos con un versículo, sin entender la profundidad o leer completo el texto o la carta, porque una carta no se lee por versículo, se lee completa, si es una carta, ¿verdad? O si es un mandato, se lee por completo. Acá me dice, en el capítulo 5 comienza a hablar de los 10 mandamientos, ¿verdad? Yo no puedo comenzar por el 13, 6 días trabajarás solamente y abolir los otros. Tengo que leer completo, porque hay cosas que esto encadena, una cosa es un engranaje de otro, ¿ves? Entonces, tú vas a leer las Sagradas Escrituras despacio. Deja de escuchar a tantas personas que interpretan por ti las Sagradas Escrituras. Tú tienes un consolador, el Espíritu de arriba, el Espíritu de verdad, la roca inconmovible, el mismo Yahshua, el mismo Jesús. Por eso lo dijo claro: no le dejaré solo, vendré a vosotros y lo tomaré a mí mismo. Y se le apareció, vemos que luego se le apareció a una, a otra, y en visiones. No nos dejó solo y no nos ha dejado solo. Entonces, quiero que medites en esto. Los mandamientos del Todopoderoso no se transgreden. Una cosa sí puede acontecer, y es que el Todopoderoso es bondadoso. Por ejemplo, si hay un mandamiento que por el lugar donde tú estés tú no lo puedes guardar, es muy fuerte porque tú vas contra la corriente, alineado uno detrás de otros. Los mandamientos, la fe, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ver en tantos pasajes bíblicos, por ejemplo, que el maestro dice: no penséis, oye, ni le pase por aquí, que no le pase por aquí, que es lo que a muchos hoy en día no ha pasado. No le pase que yo he venido a abolir los mandamientos, Mateo 5:17.
ni le pase por la memoria que he venido a abolir los mandamientos, porque no he venido a abolirlo, sino a cumplirlo o a dar la real interpretación, ya que en su tiempo y durante muchos años, cuando después de la deportación de Babilonia, que salieron todos los judíos, ¿verdad? Y el otro hermano, que ya estaban unidos, Leví, ¿verdad? Y Benjamín, vemos que ya había muchas creencias, muchas maneras de pensar. Estaban los seduceos, los fariseos, y muchas personas, ¿verdad? Entonces, él le dice, no penséis que he venido para abolir los mandamientos o la ley, porque de cierto le digo que no pasará ni una tilde, ni una yud, hasta que todo se haya cumplido, hasta que pase el cielo y la tierra. Hasta que todo se haya cumplido, no se moverá ni una yud ni una tilde de las Sagradas Escrituras. No penséis que he venido a abolirlo. Lo que hoy en día todos nosotros, sí, ya esto está abolido, ya esto está quitado. Ajá. El maestro se lavó la mano. Él te va a decir, como vamos a jugar por las Sagradas Escrituras, por nuestras acciones, él va a decir, yo lo dije. Y ahí que nosotros, a nuestro pensar, está hablando en contra de algo que durante años y años, los salmos completos, el libro de sabiduría completa, está lleno de la delicia de lo que es guardar los mandamientos al Todopoderoso. Nosotros simple y llanamente, por 2-3 versículos, que nosotros no lo interpretamos bien, porque Pablo le habla a los hebreos, le habla a los romanos, le habla a diferentes tipos de personas, pero nosotros todos lo ligamos en una olla. Entonces, analiza bien, ora delante del Todopoderoso, que te dirija. Todos los mandamientos que tú puedas guardar, guárdalo. Trata de ser uno de los siervos más fieles. Oye, porque el amado dijo, cualquiera que lo guarde o lo enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero cualquiera que no lo guarde o lo transgrede, y así lo enseño, y así lo enseñe, ya será llamado chiquito en el reino de los cielos. Entonces, por eso vemos los latigazos en el libro de Revelaciones a las 7 congregaciones. Entonces, por eso vemos que primera carta de Juan, segunda carta de Juan, primera de Pedro, segunda de Pedro, y vemos muchos otros mandatos que es los mandamientos, porque cualquiera que transgreda uno de tus mandamientos será culpable de todos. Entonces, si tú quieres guardar el día de reposo, guárdalo. Tú lo estás guardando para ti y para tu Señor. Si tú quieres guardar las fiestas del Todopoderoso, escudriña bien las Sagradas Escrituras, busca movimientos en internet que los guarden. Porque mientras más tú haces para el Todopoderoso y ese interés que tú demuestres para Él eso lo va a premiar. Él lo va a premiar. No te limites a nada más así a amar al prójimo como a mí mismo. Pero eso tampoco no se cumple total y acabar. No lo cumplimos total y acabar. Porque el amar al prójimo como a nosotros mismos se trata de tú darle pan al hambriento. Cuando tú ves a una persona que le hace falta algo, él no tiene que pedirte. Tú sacas tu cartera y sacas 100, 200 pesos, 50 pesos conforme a lo que tú tengas y tú bendices a esa persona. Esa persona no tiene que pedirte. Tú agarras y cada tantos tiempos tú agarras y tu closet, todo lo que sea bueno que tú creas que otra persona lo necesite, tú se lo das. Nada más no se trata de eso. Sí, esas son las cosas básicas. Nosotros nos hemos conformado con que las cosas básicas ya estamos haciendo lo más
No. Hay mandamientos que son tan estrictos y tan importantes para el Todopoderoso como guardar sus fiestas. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas. Que todos los eventos que acontecen y van a acontecer en el futuro, conforme a la segunda venida, conforme al reinado, conforme a los juicios, van basados a las fiestas del Todopoderoso. En Isaías 56, como el Todopoderoso habla de aquellas personas, de aquel extranjero que diga, me apartará el Todopoderoso de su presencia para siempre. El eunuco, el consagrado. Entonces, escudriña las Sagradas Escrituras y no importa lo que las demás personas te digan, séle fiel a Él, séle fiel a Él, séle fiel a Él y a su palabra. Porque hay muchos mandamientos que dio el Mesías que nosotros hoy no los cumplimos. Porque la iglesia dice, porque mi pastor dice, porque el roé dice, porque mi rabino dice, porque mi moré dice, porque mi maestro dice. Hay tantos mensajes que enseñó el maestro, que cumplió David, que cumplieron los apóstoles, que cumplieron los profetas. Estoy saltando porque hay muchas cosas que están en los salmos que nosotros no las hacemos. Hay tantas cosas que están en los proverbios que nosotros no las hacemos. Hay tantas cosas que están en los 4 evangelios que nosotros no lo hacemos. Hay tantas cosas que están en las Sagradas Escrituras, en las 14 cartas atribuidas a Pablo que nosotros no las hacemos. Hay tantas cosas que están en lo que es revelaciones que nosotros no las hacemos, como en nosotros sacrificar a fiestas paganas que están todavía en nuestras congregaciones. Nosotros las seguimos haciendo, y cuando te ven que tú quieres guardar un mandamiento, comienzan a criticarte. Cuando Pablo andaba con Bernabé, que estaba delante del concilio, dijo, si fue Pablo o fue Pedro, me disculpan. Dice, es menester obedecer a Dios, a Elohim, antes que a los hombres. Fue Pablo que andaba con Bernabé. Me corrigen si estoy equivocado, algo sencillo. Entonces es necesario que tú que quieres pertenecer al reinado del Mesías, que tú que limpiemos. Me voy a adaptar a todo esto. Soy partícipe, soy el primer transgresor. Óyeme, si nuestro amado dice que fue sin mancha y sin arruga. Oye, un cordero limpio, fue cordero sin mancha. Quiere decir que él cumplió acabar todos los mandamientos que habían registrado que el Todopoderoso exigía. Y a mí, a otros, nos persiguen, nos atropellan, nos critican, se burlan, porque queremos guardar un mandamiento que para ti es pequeño, para ti no tiene nada de importancia. Sí lo tiene. Para los ángeles que están delante del Todopoderoso, así como Cadete, temblando al ver esa gloria, la majestad del Todopoderoso, rayos, trueno y todo eso, dicen, oh Dios mío, este hombre con lo que salta, si supiera qué gran pecado está cometiendo. Y el Todopoderoso ni caso les hace, porque ve el sacrificio del Hijo. Entonces, como este video, estaremos compartiendo otros videos basados a las Sagradas Escrituras y basados a muchos temas. Es necesario de que nosotros nos convirtamos, dice la palabra, parados en el camino y preguntar por la senda antigua cuál es el verdadero propósito. Preguntar en la senda, paraos en la senda y preguntar por las sendas antiguas que caminaron vuestros padres.
Entonces, yo sé que hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que te confunden a ti, me confunden a mí. Pero nunca piense, príncipe, princesa, amado que me escucha, que Pablo o alguno de los apóstoles se estaba refiriendo mal acerca de cualquier mandamiento eterno del Todopoderoso. Sí, hay unos cuantos palabras de Pablo, como dice Pedro, como hay